días a cada uno de ustedes en el día de hoy. Quiero decir que a través de los últimos años ha sido un privilegio orar por ustedes en nuestra mesa, sin conocerles, sin jamás haber venido. Una sola vez entramos en la ciudad de 9 de julio hace muchísimos años y bueno, siempre llevábamos una preocupación por Bragado, 9 de julio, Pehuajó y otras localidades acá en la provincia de Buenos Aires. Y me hace tan bien estar acá y ver un grupo de hermanos reunidos aquí para alabar al Señor, para tener comunión, para escuchar la palabra. Nuestro tiempo en la Argentina, como comentó el pastor Colby, comenzó en el año 91. Estudiando en Canadá, yo soy estadounidense, pero estudié en Canadá. Estando ahí conocí a mi esposa Débora y yo en aquel tiempo iba rumbo al Perú, a donde había ido un par de veces. Y bueno, ese último año yo me juntaba con el hermano de ella, éramos buenos amigos, por supuesto, hasta el día de hoy. Y bueno, Débora me empezó a perseguir. Y bueno, ¿qué voy a decir? Llegó el momento que no podía resistir más y aquí estamos. Y más o menos así, ¿no? Bueno, tanto es así que nos casamos en el año 87 y en el año 88 nos unimos a una misión. Y en el año 89 estudié el idioma, en el año 90 llegamos al Perú y bueno, el Señor cambió nuestro rumbo y nos guió a la Argentina, así que nos unimos a otra misión y eso nos trajo a la Argentina llegando junto con Colby y su esposa y empezamos ahí en Gran Buenos Aires, estuvimos casi 9 años en la iglesia de Pasco y después Dios abrió la puerta a la ciudad de Chivilcoy, que les puedo decir que esos fueron los mejores años de nuestra vida, casi 19 años. Ahí criamos a nuestra familia y vimos nacer nada de iglesia. No lo hicimos porque el hombre no puede establecer iglesia, es imposible. No hay hombre que pueda. Y vimos cómo el Señor usó estos instrumentos tan indignos, tan inmerecidos, y para la gloria de Él se lo cuento. Estar acá con ustedes y cantar, hay tantos recuerdos y sinceramente aquí quisiéramos estar. Pero llegó el momento que el director de la misión cumplió 70 años y hay una regla, no sé si es de Dios o de los hombres o de quién fue, pero dijeron que a los 70 el director tiene que retirarse. Y me pidieron a mí, y no es que queríamos, pero sentimos que era necesario que alguien desde adentro recibiera el llamado a ese cargo, porque somos una familia y nos conocemos tan bien, nos entendemos la obra que hacemos y traer a alguien de afuera, nadie quería, así que dijimos que sí, que iríamos a dar liderazgo a la misión. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Bueno, hay 5 meses durante el año, no todos los días del mes, pero a lo mejor durante 15 días, 3 semanas, que con Débora nosotros visitamos escuelas evangélicas, universidades, ¿no? Donde los chicos se están preparando para el ministerio. Son como 6 que visitamos 2 veces al año. En el otoño hacen conferencias misioneras y en la primavera vamos para seguir los contactos que hemos hecho. Y el único propósito es Mateo 9:38, que el Señor
de las mies envíe obreros a sus mies y que vengan para la Argentina, ¿no es cierto? Para el Uruguay, para el país de Chile. Y estos chicos que visiten hoy, Daniel y Seth, ellos en un sentido son el fruto de lo que hacemos, porque hemos hecho contactos con ellos y con otros. Pero yo les pido a ustedes que se comprometen a orar por nosotros y que el Señor levante obreros de la Argentina, de los demás países sudamericanos, pero que también prospere el ministerio que estamos llevando a cabo ahí, buscando a gente joven que se entregue a la obra misionera, no por 3 o 4 años, sino por una vida. Oren con nosotros por eso. Y bueno, aparte de eso, donde vivimos cerca de Miami, ahí la misión tiene una oficina. Ahí nosotros tratamos de aligerar la carga de los que están acá trabajando en Sudamérica, atendiendo sus asuntos ahí en el país, tratando de animarles como podamos y cosas por el estilo. Somos un equipo de 5 personas. Está mi hija con su esposo, que es todo un testimonio más. Y en eso están los 3 nietos nuestros, que es la crema, ¿no? La crema de la torta, tenerles a ellos ahí. Y después hay una hermana, una señorita mayor que trabaja con nosotros en la misión. Ellos hacen posible que nosotros podemos viajar cuando tenemos que viajar. Y viajamos a Canadá 2 veces al año, viajamos a lo de Nigel casi 1 vez al año, solo para incentivar y animar a los que están buscando obreros. Así que bueno, en síntesis, eso es lo que hacemos, y es un privilegio servir a nuestros colegas como alguien nos ha servido durante todos estos años, y nos ha tocado a nosotros, y lo hacemos con ganas, sinceramente. Pero confieso que no es fácil venir y estar en medio de todo esto y saber recordar lo que uno está perdiendo. No sé si es justo decirlo de esa manera, pero estar aquí, cantar con ustedes a nosotros nos ha llegado muchísimo. Y les queremos porque hacen tanto sacrificio para el Señor, para venir y estar. Yo reconozco que muchos de ustedes han venido de lejos esta mañana, y les confieso y les invito a mirar en el libro de Filipenses capítulo 2, y les confieso que lo que tengo preparado para hoy, lo he preparado con mucho esmero, lo he repasado unas cuantas veces, lo he predicado varias veces, y sabiendo, recién enterándome hoy que unos cuantos de ustedes vienen de lejos, digo, ay, van a pensar que les estoy retando, pero no, yo lo que les quiero animar en el Señor. ¿Saben por qué? Porque el camino del Señor no es fácil, es imposible. El camino del Señor es imposible. Si no tenés a Cristo reinando en tu vida, no podéis andar en la vida de fe. El camino del Señor no es difícil, realmente es imposible. Y por eso les quiero incentivar y animar en el Señor en el día de hoy. Y en realidad no voy a estar enseñando del libro de Filipenses, más que nada de Hebreos 10. Así que tengan un dedo en Hebreos 10. Pero lo que quiero hacer es hacer un fundamento en Filipenses capítulo 2 para llegar a Hebreos 10. Y voy a leer en Filipenses el versículo 12. Yo sé que lo estoy leyendo totalmente del contexto, que no hemos mirado nada antes ni nada después, pero noten lo que dice el apóstol Pablo. A ver si yo estoy en el libro equivocado. Ahí está. 12, versículo 12, 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Noten lo que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Vamos a pedir que Dios nos ayude. Padre amado, te damos gracias por estar aquí con los hermanos de 9 de julio. Te damos gracias, Señor, porque no tenemos ninguna necesidad de pedir que tú estés con nosotros, porque tú estás presente. Y gracias, Señor, que podemos pedir la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. Y gracias que podemos pedir que Él tome la palabra y que la aplique a nuestros corazones y que Él produzca en nosotros el fruto que tú quieres ver en nuestras vidas. Y por eso, Padre, te pedimos que tú nos encuentres con corazones realmente tiernos hacia la palabra. Y que podamos recibir tu palabra con toda solicitud. Y que podamos partir de este lugar en un ratito sabiendo que hemos tenido un encuentro contigo mediante las Escrituras. Y que podamos ir gozosos de haber estado con los hermanos, de haber tenido comunión, de haber cantado juntos adorándote. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces el apóstol Pablo a los filipenses dice estas palabras que leí en el versículo 12: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muchas gracias, muy amable. Ocupaos, y el sentido es de ocuparse constantemente. No está hablando de un evento, está hablando de un estilo de vida, está hablando de una manera de vivir, está hablando de algo que nosotros nos dedicamos a hacer día a día, constantemente. Ocupaos en vuestra salvación, y no por vuestra salvación, porque nosotros no podemos hacer nada para ganar la salvación. Es ocuparse en la espera de la salvación, en la vida de fe, en la vida de salvación, y eso con temor y temblor. Y noten la actitud con que lo hacemos. Dice, con temor y temblor. Y estas dos palabras a menudo aparecen juntas en el Nuevo Testamento. Cuando van leyendo van a recordar que dije eso, porque aparecen ahí juntos muy seguido. Y quiero que entiendan que temor no es terror, no es la terror de encontrarse con un perro feroz que te está por morder o algo así. No es cobardía tampoco, sino es un temor piadoso o reverente seriedad. Y es intercambiable con otra palabra que se traduce temor reverente en Hebreos 5:7, donde dice que los ruegos y súplicas de Cristo fueron oídos a causa de su temor reverente. Esa es la idea detrás de la palabra temor. Y temblor es el aspecto visible. Y no estoy hablando de estar temblando en ese sentido tanto, pero es el aspecto reverente de esa de esa reverente seriedad. Y ejemplo de eso lo encontramos a través de la palabra de Dios. Ejemplos de vivir la vida de salvación con temor y temblor. Por ejemplo, Pedro dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. De eso estamos hablando. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O dice Pedro en 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. O como dijo Pablo a los tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses 5:6 dijo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esa es la parte visible también, esa vida que llevamos, la parte visible, el temblor que acompaña el temor. Y Pablo dijo a los romanos, en Romanos 12, 1 y 2, dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y un ejemplo más que comento que vemos que dijo Pablo a los colosenses en Colosenses 3, 1 al 3, cuando dije, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Buscar las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ocuparte en tu salvación con temor y temblor. Uno ha dicho que temor y temblor describen la ansiedad de alguien que desconfía completamente de su capacidad de cumplir con todos los requisitos, pero fielmente hace lo posible para cumplir con su deber. Y eso corre con lo que dije, la vida cristiana no es difícil, es imposible sin el Señor, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta que yo y cada uno de nosotros a veces damos prioridad a tantas cosas que no nos preocupamos de nuestra salvación, nuestra vida de fe, nuestro andar con Cristo. Se nota en la falta de tener comunión con Él a través de las Escrituras, de pasar tiempo con Él. Se nota en la falta de apartar tiempos de oración en nuestra vida. Se nota en nuestra falta de deseo de servirle a Él, de esquivar, ¿verdad?, las oportunidades de servicio. Y estas son las cosas que pasan a veces en nuestra vida. A veces hacemos las cosas, digamos, vamos a la iglesia, decimos la oración en la mesa, leemos un texto, pero el corazón no acompaña lo que estamos haciendo. Y hemos dejado de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que volver, tenemos que recibir el desafío y volver a las cosas básicas de la vida de fe que hemos mencionado. Yo les quiero dejar esto en esta mañana. No hay nada de mayor valor, no hay nada de mayor valor como creyentes. No hay nada de mayor valor, porque todo lo demás va a depender de esto. No hay nada de mayor valor que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. De ocuparnos en nuestra salvación, vamos a decir, con reverente seriedad. ¿Y cómo nos ocupamos en nuestra salvación con reverente seriedad? ¿Qué significa en términos prácticos? Porque si terminamos ahora y no damos algunas pistas, ¿de qué nos sirve? ¿No es cierto? Bueno, quiero decir que no he descubierto ningún secreto nuevo. No hay ningunos pasos nuevos que les voy a dar en esta mañana. Es más, no voy a decir nada que no han oído en el pasado. No voy a decir nada que tu pastor nunca te dijo, ni que nunca leíste en un libro, ni escuchaste en internet. Es todo muy básico, todo muy básico. Y para eso vamos a ir a Hebreos capítulo 10 y ahí vamos a charlar un ratito. Hebreos capítulo 10. ¿Cómo nos ocupamos en nuestra salvación con reverente seriedad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, mantenernos firmes. Mantenernos firmes. En Hebreos capítulo 10 y el versículo 23, la palabra dice, y otra vez reconozco que estoy sacando el pasaje de este contexto, pero noten lo que dice. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca.
Y ahí no encontramos la parte de mantenernos firmes, ¿no es cierto? En el versículo 23. Yo no sé cuánto tiempo ustedes han conocido a Cristo. Ni sé si todos conocen a Cristo que están acá. No sé qué trasfondo tienen en una iglesia. Pero yo les puedo decir, y tu pastor lo puede decir, que a través ha venido tanta gente, viene con fuegos artificiales, ¿no? Viene y se desaparece, ¿no es cierto? Es triste. Nos causa una tristeza profunda. La gente que viene parece que esta gente va a salir adelante con Cristo y en poco tiempo no viene más. Pero ¿saben cuál es peor que eso? La gente que vino durante años y años y años y años y en realidad no había ese fervor o empezó a menguar, se empezó a apagar hasta que un día despacito empezaron a dejar de venir por una y otra cosa, qué sé yo, una excusa por acá, una razón por allá, y tristemente no está más en la iglesia, a lo mejor a donde nació, a donde llegó su familia. Es triste ver todo eso. La profesión de nuestra esperanza es la fe que confesamos en Jesucristo. Porque un día, si conocéis a Cristo, un día escuchaste el Evangelio. Yo me acuerdo el día que escuché el Evangelio por primera vez. Me acuerdo cuando escuché por segunda vez. Me acuerdo un tratado que me llegó en el correo después de ir a una iglesia. Y me acuerdo el momento que me arrodillé, sin que nadie me diga, no sabía por qué lo sabía hacer, pero era espontáneo, al lado de mi cama y le pedí a Cristo que me salvara. Porque un día escuchamos el Evangelio y fuimos convencidos por el Espíritu Santo acerca de nuestros pecados y nos arrepentimos y recibimos a Cristo por fe. Y empezamos a profesar nuestra esperanza de vida eterna. Esa es la idea ahí, de la profesión de nuestra esperanza. Y conocimos a Cristo y ¿qué queríamos? Yo quería que mis papis y que mis hermanos conocieran a Cristo también. Y empecé a hablar con ellos. Y otra gente que conocía, ¿qué quería? Quería que ellos le conozcan también. Entonces empecé a compartir acerca de la profesión de mi esperanza en Cristo Jesús. Pero no es cierto que lamentablemente se puede ir debilitando si no alentamos la llama adentro. Puede ir debilitándose. No es cierto que a veces uno puede ir a una iglesia y hay gente que te va a decir, no, yo fui iglesiero desde la cuna. Y esa gente como que te quiere decir, mira, vas a ver que se te va a calmar todo, te va tirando un balde de agua fría, ¿no es cierto? ¿No has experimentado eso? ¿No lo has visto? Yo lo he visto. Y es triste. O a lo mejor llenamos nuestra vida de tantos quehaceres, de tantas actividades, de tanto trabajo, que sin darnos cuenta, como el sapo en el agua que se va hirviendo, sin darnos cuenta nos vamos alejando despacito. Pero uno dice, ay, se alejó de la iglesia, pero para alejarse de la iglesia, ¿de qué se aleja primero? El Señor. Porque cuando uno se aleja de la iglesia no tiene ganas de estar con los hermanos, no quiere escuchar la palabra, no quiere cantar con la familia de la fe, y uno se va alejando de la vida de fe. Lo hemos visto tantas veces. Es un proceso sutil de tomar pequeñas decisiones que despacito nos van alejando. Mantengamos firme, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Este es algo radical, no es nada pasivo. Porque mantener algo firme es tenerlo con tanta firmeza que no se te escapa. Como cuando el nene va corriendo a la calle, vos le agarrás y le tenés firme para que no corra delante del auto que está por pasar. Esa es la idea detrás de la palabra.
Es aferrarte a tu profesión y no soltarla nunca más. Es tenerla de esa manera. Entonces, el escritor nos está exhortando con los términos más fuertes. ¿Por qué? Porque vos y yo somos propensos a vagar. Somos propensos a encontrarnos en un desierto espiritual y hacer delante de los demás que está todo bien. Tenemos esa propensidad. Y entonces tenemos que agarrar la vida de fe y no soltarla para nada. Quiero que entiendan que esto tampoco es un evento, es una vida. Es estar constantemente aferrándose a la profesión de nuestra esperanza y nunca más soltarla. Es algo que domina nuestra vida, que exige nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, requiere de nuestro corazón, requiere que estemos juntos en la iglesia, que nos exhortemos unos a otros, como vamos a ver en un minuto, que recibamos nosotros la reprensión del Señor, de su palabra, todas las cosas que no nos gustan, pero a lo mejor es necesario que las recibamos para que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y quiero hablar de la frase sin fluctuar, porque esa es la manera en que nos mantenemos firmes. Significa sin inclinar o sin desviarnos para atrás de vuelta a la vida que vivimos antes sin Cristo. No olviden esa generación de judíos que físicamente huyó de Egipto y cuando las papas se quemaban, ¿qué querían? Querían volver. Creen que la vida de antes era mejor que la vida presente y su corazón estaba ya atrás en el lugar de la esclavitud. Bajo el peso de la dificultad se inclinaban para atrás. Sin fluctuar significa lo opuesto. Es inclinarse para adelante. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la tribulación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hebreos 12:1 y 2 dice, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es mantenerse firme sin fluctuar. Es lo que es. Hebreos 10:36. Os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Escuchen, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Tanta claridad. No vuelvas por atrás, querido hermano. A lo mejor venís de lejos y hoy mismo estabas pensando, ¿cuánto tiempo más puedo aguantar este viaje? ¿Cuánto tiempo más puedo hacer este esfuerzo? Y yo te digo, no vuelvas para atrás. No retrocedes en la profesión de tu esperanza. No abandones el camino del Señor. No seas de doble ánimo. No te desvíes ni para un lado ni para el otro. Y ese esfuerzo de llegar, uno dice, pero yo puedo estar con Dios en casa. Bueno, en un momento vamos a hablar de eso que no es tan así. La gente que ama a Cristo, que realmente no puede ir a una iglesia, sufre.
¿Cuál es el motivo de perseverar? Fiel, dice el texto, es el que prometió. Perseveramos porque tenemos un Dios fiel, un Dios cumplidor de sus promesas. Tu fe y tu esperanza jamás son vanas, porque las tenés en un Dios fiel que siempre, sin excepción, ha cumplido cada promesa que ha hecho o cumplirá. Segunda de Timoteo 1:12, ahí el apóstol Pablo dio evidencia de haber entendido esto, porque es ahí donde dice, por lo cual asimismo padezco esto, lo que él padecía. Pero dice, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y si fue cierto para Pablo, es cierto para vos y es cierto para mí. Y por eso nos mantenemos firmes sin fluctuar. Nos exigimos, nos demandamos y alimentamos nuestra fe. Así que nos ocupamos en nuestra salvación con reverente seriedad por mantenernos firmes, pero en segundo lugar, por preocuparnos por otros. Y aquí es donde tengo que ser un poco metido, porque por naturaleza, ¿por quién nos preocupamos? Sí, yo me preocupo por mí, si estoy siempre conmigo. ¿No es cierto? Y mi vida, y mis cosas, y mis deseos, y mis comodidades, y demás cosas. Pero la palabra dice, considerémonos en el versículo 24, ¿quién? Unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, voy a decir algo fuerte. Es imposible estar ocupándonos en nuestra salvación con temor reverente si somos indiferentes a los demás. Y digo, no, yo lo hago, pero lo hago en casa, los hermanos con ellos me tienen cansado, con sus ñañas y problemas, y yo aquí con el Señor estoy bien. No, no es cierto, porque uno se está preocupando por uno solo, sí mismo. Por naturaleza soy egoísta. Y yo digo soy porque yo sé que... Yo digo que soy por naturaleza egoísta. Quisiera decir ustedes, pero tengo que decir soy porque me conozco mejor que conozco a ustedes. Pero me imagino que todos luchamos con esto, ¿verdad? Mi tendencia es de cuidarme a mí mismo, de poner siempre primero mis intereses. A menudo nuestra vida se trata de lo que es más importante para nosotros. Se trata de mis prioridades, mi tiempo, mi trabajo, mi familia, mi salud, mi dinero, mis vacaciones, mi esto, mi aquello, mi el otro. Me preocupo por mi propia conveniencia. Busco mi propia comodidad primero y la mejor. Esa es la naturaleza del ser humano. Y esta forma egoísta de vivir es la antítesis de lo que significa ocuparnos en nuestra salvación con temor reverente. Yo no puedo ocuparme en mi salvación con temor reverente y no tenerme en cuenta. No puede ser. Estoy fallando si pienso que sí. Ciertamente no es el ejemplo que Dios nos ha dado. Romanos 8:32 dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No fue el parecer de Pablo en 2 de Corintios 12:15, donde dijo, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más he amado menos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes se dan cuenta, y seguro que sí,
En el Nuevo Testamento hay más o menos 20 mandamientos que tienen la frase unos a otros o unos con otros. Y estos mandamientos que se dirigen a la familia de la fe, a los hermanos, a los creyentes, a la iglesia, abarcan amar, honrar, instruir, saludar, esperar, cuidar, servir, soportar las cargas, abarca perdonar, someterse, no mentir, enseñar, considerar, abarca amonestar, exhortar, edificar, buscar el bien, estimular, hospedar, confesar pecado, orar. Está también la humildad, la unidad y el recibir. ¿Saben lo que tienen en común todos estos mandamientos? Exigen que me preocupe por ti. Exigen que me preocupe por otros, por mis hermanos, por la familia de la fe. Yo nunca me puedo aislar de la iglesia porque me es un dolor de cabeza, porque el tiempo es demasiado, porque el pastor Colby es larguero y sabemos que no es. No es. Pero la gente inventa razones de alejarse, ¿no es cierto?, de los hermanos. ¿Acaso alguna vez pensaste, yo estoy siempre preocupándome por todo el mundo, pero ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo se van a preocupar por mí? La persona que habla así en realidad probablemente se está mintiendo, porque no creo que se preocupe por los otros. Pero yo he oído decir eso de hermanos. Yo siempre atendiendo a los demás y nadie me atiende a mí. Bueno, el mandato que estamos mirando gramaticalmente recibe acción constante, es decir, que es algo repetido, es algo que siempre hacemos, es un estilo de vida que toma en cuenta siempre y cuida atentamente siempre y piensa siempre en otros, que nunca llama la atención a uno mismo, a sí mismo, que no está siempre buscando que los demás le estén atentos. Yo me acuerdo hace como 30 años, un hermano me dijo una vez, yo no quiero ningún cargo en la iglesia, pero quiero que me tengan en cuenta. Pero la gente piensa a veces de esa manera, y eso no es así. Filipenses 2, 3 y 4 dicen, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, y es no siempre mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, y otra vez podemos agregar la palabra siempre, sino cada cual también siempre mirando por lo de los otros. Ustedes se dan cuenta que el mundo no te tiene en cuenta, ¿no es cierto? No te toma en cuenta el mundo, muy poco. Pero entre hermanos la consideración debe ser patente y debe ser auténtico. La gente que viene a visitar, que les observa, debe darse cuenta que hay algo especial en este grupo. Hay algo que les une y debe notarse que se sirven entre ustedes, que entre ustedes se tomen en cuenta. Pero quiero llegar a esto, y es el propósito, y es obvio en el texto, el propósito es estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra estimular significa incentivar o motivar, y es un fuerte estímulo. En el texto es un llamado de pensar en otros, de tener en cuenta al otro para ver de qué manera le puedo estimular, motivar o animar específicamente en estas dos áreas, en el área del amor y en el área de las buenas obras. Y por supuesto, el amor es el más alto amor que existe en la Biblia, es el amor ágape, es un amor que no es natural, no es un sentimiento nomás,
es una decisión que tomo. Es una decisión que puede ir en contra de cada fibra de mi ser, pero yo decido que yo voy a practicar el amor hacia el otro. Es una decisión. Tampoco depende de la reciprocidad del otro. Y siempre busca lo mejor de esa otra persona. Hay personas hábiles en provocar las divisiones y las contiendas en la iglesia, el malestar, amargura, rencor, cosas así. Pero nuestra influencia debe estimular el amor ágape entre los hermanos. Nuestra influencia debe desarmar el conflicto, el egoísmo, y debe promover un trato de amor en cada circunstancia. Y si siempre me tengo en cuenta a mí mismo, me cuido a mí mismo primero, ¿saben lo que pasa? O yo voy a ser indiferente a los demás, o voy a estar siempre revolviendo. No hay término medio. Pero después están las buenas obras. Hay muchas obras entre personas y algunas son feas. Algunas realmente destruyen la unidad del cuerpo de Cristo, desprecian a los demás, a otros o a uno en particular. Pero buenas obras son obras que tienen fines que edifican y bendicen. Tienen fines que contribuyen al crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, mi trato con los hermanos debe estimular su participación en la iglesia y el empleo de sus dones para la edificación del cuerpo. Nuestra presencia y nuestra influencia debe motivar en otros el deseo de servir y colaborar. Ahora, hago esta pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de incentivar en los otros el amor y las buenas obras? Amarles y servirles. No se te contagia. No es cierto. Cuando tú ves que alguien te está sirviendo, ojalá que te dé ganas de servirle a él o servir a otro. Cuando vos ves que alguien viene recogiendo las sillas acá después, ¿no te da ganas de acompañarle y también? A lo mejor no lo harías por tu cuenta, pero ese hermano por su servicio te está incentivando porque está sirviendo al cuerpo, solo levantando sillas, y es válido eso, totalmente correcto. Y te da ganas de meterte y colaborar, es tan sencillo como eso. A lo mejor alguna vez te has preguntado, o a lo mejor lo digo de esta manera como una pregunta. ¿Alguna vez recientemente te has preguntado en qué puedo servir a mis hermanos? ¿Qué podría hacer para aligerar la carga de mi hermano o de mi hermana? ¿Qué podría yo hacer? Hablando con el Señor, muéstrame cómo puedo servir a mis hermanos. No que me tengan que pedir, no que me tengan que dar indicaciones, pero ayúdame a observar y ver y hacer. ¿Cómo les puedo mostrar el amor? ¿De qué manera puedo manifestar a mis hermanos que les amo con el amor de Cristo? Siempre en la iglesia, en mi experiencia, va a haber una, tal vez dos, tal vez más, que murmuran. Porque nadie me ayuda, nadie se me acerca. No hay amor en la iglesia. ¿Y qué hace esta persona para cambiar eso? Para que haya ayuda y para que haya amor en la iglesia. ¿Qué hace esa persona? ¿Solo se queja de que no lo hay? Así que nos ocupamos en nuestra salvación con reverente seriedad cuando nos mantenemos firmes y cuando nos preocupamos por otros. Y finalmente terminamos, porque hace mucho calor, ¿no? Congregarnos fielmente.
Y bueno, aquí es donde a veces una persona apaga el cerebro. Porque hay una mentalidad en el cristianismo de que la iglesia debe ser un invento de los hombres para perseguir a los hermanos, ¿no? Pero ojalá que sepas que no es así. La iglesia es preciosa, no es perfecta, pero la iglesia es preciosa. Y el escritor dice en el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos entre nosotros a qué, a congregarse, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Yo hago esta pregunta. Yo conocí a Cristo a los 16 años y de inmediato fui a la iglesia. Y cada vez que abrían las puertas de la iglesia, yo estaba allí. Quisiera estar jactándome, pero no hay jactancia porque era como natural. Yo quería estar ahí. Esa era la gente que me mostraba amor, que me aceptaba, que me llevaba adelante en mi nueva vida de fe, que me discipuló y me animó al ministerio. Y a mí no me cabe, porque un creyente no quiere ir a la iglesia. Hay algo que no carbura. Hay un cable roto cuando un creyente se dice a sí mismo, ¿para qué la iglesia? Yo puedo ser creyente sin iglesia. La iglesia es un privilegio. Y vamos a hablar un minuto de cómo Dios mira a la iglesia, pero en un minuto. Quiero decir esto, hay pocas razones por no ir a la iglesia. Yo, en el contexto en que vivimos, siempre en la lista de oración, hay unos abuelos que viven en geriátricos que fueron hermanos fieles en la iglesia. Y oramos por ellos todas las semanas en la iglesia. Y hay personas que le van fielmente a visitar. Uno dice, pero ¿cómo va a poner la excusa del geriátrico para no ir a la iglesia? Pues no puede ir a la iglesia. Llevan a veces la iglesia a ellos y hacen cultos en el geriátrico, pero ellos ya están en una etapa que no pueden salir. Esa es una razón entendible, y te puedo decir que esa gente sufre porque no puede ir a la iglesia. Pero saben, amados hermanos, hay muchas excusas que pone la gente para no ir a la iglesia. Y aquí estoy predicando a ustedes que manifiesten otra cosa, porque algunos han venido de lejos, podrían estar cómodos en sus casas y no estar acá pasando este terrible calor. Sin embargo, están. Pero hemos visto a través de los años, he hablado con hermanos, le he querido incentivar y animar, y me va a decir, bueno, pastor, lo que pasa es que me cuesta. Ni sé lo que entiende, lo que significa esto. No entiendo lo que quiere decir que me cuesta. Por supuesto que cuesta ir a la iglesia. Tiene que costar algo, ¿no? Es un compromiso. Pero dice, me cuesta, pastor, me cuesta. Otro dice, estoy mal. Y para estar mal en la iglesia, ¿para qué voy a ir? Pero si la iglesia es un hospital espiritual, es a donde hay que ir cuando uno está mal. O dice, andamos mal de matrimonio, no de pareja, pero de matrimonio. O dice, yo ando mal con el pastor Colby, no lo puedo ver en este momento, así que no voy a ir a la iglesia. O dicen, y acá lo tengo, no lo digo por ustedes, la persona que dice, pero pastor, yo vivo lejos, son 30 cuadras, un día le voy a decir, yo conocí gente que venía más que 100 kilómetros para congregarse en la iglesia. O llueve, o el sol, hace calor, el pastor es larguero, no tengo cómo llegar. Una vez en la iglesia de Pasto, eran otros tiempos, todas calles de tierra, nosotros vivíamos a 40 cuadras y tenía un Falcon viejo, yo y Colby, los dos teníamos un Falcon viejo. Y el mío, él era mejor. El mío estaba podrido por todos lados, ¿no? Y
cuando íbamos por la calle tenía que limpiar el baúl después, estaba tan agujereado la chapa. Y bueno, un día llovía cántaros y Débora dice, ¿no te parece que debemos buscar a fulano de tal? Y le dije, pero ¿qué hacemos? Si buscamos a uno, tenemos que buscar a todos. Si tenemos que salir a las 2 de la tarde para tener a todos ahí para las 18. Y entonces fuimos a la iglesia y una gente, los hijos, llegaron. Y claro, a veces como pastor, uno está mal si pregunta y está mal si no pregunta. No hay manera de afrontar la situación. Entonces dije al hijo, le digo, ¿y tu papá? Ya sé, si tenía 12 años, dice, no te quiere ver la cara. ¿No? Es que la gente pone excusas para no ir a la iglesia. Yo me decía, va a trabajar todos los días, lluvia, sol, lo que sea. Los chicos van a la escuela, no lo hacen para mí, lo hacemos para el Señor, ¿no es cierto? Ese es el motivo de hacerlo. Y uno dice que Pastor Tomás está inventando estas cosas, pero la gente que dice, no me saluden, no voy más. Y había una hermana en la iglesia de Chiricoy que dijo, no, fulana de tal nunca me saluda, pero se está tocando el piano. Que se levante del piano y que vaya adelante para saludarte. ¿Me entienden? La gente sale con cualquier cosa, pero pura excusa para no ir a la iglesia. No me gusta tal cosa. El domingo es el único día que tengo para mi familia o para mí. Hay muchos hipócritas en la iglesia. Es cierto, y yo soy uno, sin duda. Alguien dijo esto. Las excusas nos dan la salida de la realidad, pero solo una solución temporal. Usar una excusa para salir de una situación puede hacerte sentir feliz por un momento, pero a la larga nunca terminará bien. Es importante dejar de poner excusas y dar la bienvenida a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Me va a costar comprometerme con Cristo. Me va a costar comprometerme con el cuerpo de Cristo. La realidad es esta. Yo te necesito y vos me necesitas y nosotros nos necesitamos. Por eso necesitamos congregarnos, no solo por lo que podemos recibir, pero también por lo que podemos aportar. ¿Saben cuán importante es la iglesia? La iglesia es la única institución sobre el planeta que Cristo prometió edificar y no va a fracasar y no se está fracasando. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra eso. Eso no lo digo del almacén del hermano que quiere abrir el domingo porque hay mejor rendimiento. Eso no lo digo del trabajo que uno dice, bueno, voy a trabajar el domingo, sé que no voy a la iglesia, pero necesito la... Él no dijo eso de esas cosas. Eso lo dijo de la iglesia. Tan importante es la iglesia que Efesios 5:25 nos dice que Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. Tan importante es la iglesia que Él se ha declarado en Efesios 1:22 la cabeza de la iglesia. Tan importante es la iglesia que 1 de Timoteo 3:14 dice que es columna y baluarte de la verdad. Y tan importante es la iglesia que aprendemos de 1 de Corintios 12 que todos la necesitamos. Necesitas la iglesia y la iglesia te necesita. Como miembro del cuerpo, nunca podéis decir ni a la iglesia ni a ningún miembro en particular, yo no te necesito. Porque cada uno es equipado para el beneficio de todo el cuerpo. Y congregarse es lo que estamos haciendo. Es juntarse en un lugar para adorar, para escuchar la palabra, para tener comunión los unos con los otros, para participar de las ordenanzas.
pero no como un acto ocasional o solitario, sino como conducta habitual, como lo que marca mi vida, lo que hago siempre, involucra mi compromiso, requiere mi responsabilidad tanto a Cristo como al cuerpo de Cristo. No somos solo responsables a Cristo, somos responsables los unos a los otros. Y el versículo 25 en realidad en este contexto no es un pensamiento aparte de lo que hemos mirado, sino aclara cuál es el contexto en el que nos preocupamos por los demás. El contexto es la iglesia. Siempre hay hermanos que participan poco. Hay razones reales, como hemos dicho antes, de no poder estar fielmente, pero son muy pocas. Es que excusas hay 1100. Y cuando invento excusas para no estar con el cuerpo de Cristo, eso se llama egoísmo. Porque me estoy cuidando a mí mismo. Egoísta porque solo me tomo en cuenta a mí mismo. Y me quita del contexto en el cual puedo amar y ser amado, servir y ser servido. No participar con los hermanos en la iglesia efectivamente es decir, no te necesito. No quiero involucrarme. No quiero tener que involucrarme en tu vida. No quiero saber tus problemas. No quiero saber tus dificultades porque yo no me quiero involucrar. Así que me alejo. El creyente tiene 3 enemigos. Ustedes los conocen, como yo los conozco. 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Y los 3 se encargan de proponerte excusas para no ir a la iglesia y te ofrecen lindas alternativas. El mundo te ofrece el deporte en un día como hoy, la pileta, ¿verdad? O pegar la vuelta por el centro, o hacer algo con la familia. La carne te dice, quédate en casa porque hace frío, hace calor. La carne te dice, mereces tiempo para vos, trabajas demasiado. Un poquito de ocio. Estás cansado. La carne te va a proponer cualquier cantidad de cosas. El diablo, ¿para qué ir si no te prestan atención? ¿Para qué ir? Él siembra pensamientos. ¿Para qué ir? Porque son la mayoría o hipócritas o fanáticas. ¿Para qué te quieres juntar con esa gente? No te comprometas demasiado. No son dueños de tu vida. El diablo siembra pensamientos y tenemos esos 3 enemigos. Es casi, escuchen, casi imposible mantener nuestra profesión sin fluctuar aparte de la iglesia local. Pues yo tengo entendido que buscaron acorde a alguno de ustedes, ¿verdad? Para que venga a ayudar. ¿Por qué? Porque han reconocido que necesitan la iglesia local. Yo la necesito y vos la necesitas. Y por eso digo, sino exhortando, llamando al lado al otro para consolar, animar, incentivar, ayudarle. Vamos juntos a la iglesia. Te animo. ¿Por qué? Porque los días son cortos. Cristo vuelve. Y todos necesitamos que los hermanos nos exhorten. Ninguno de nosotros somos exentos de sufrir los ataques de estos 3 enemigos. Y todos necesitamos comprometernos con Cristo y su iglesia. Y todos necesitamos amar y ser amados, servir y ser servidos en el contexto de la iglesia. Porque, te vuelvo a decir, y parece más cerca que nunca, pero el Señor pronto viene, ¿no es cierto? El tiempo ya es corto. No hay nada de mayor valor que ocuparnos en nuestra salvación con reverente seriedad.
Y ya les dije, esto lo han escuchado muchas veces. No les di ningún secreto, ningún paso nuevo. Se trata de mantenernos firmes sin fluctuar, de preocuparnos unos por otros y de congregarnos fielmente. Gracias, oremos. Padre, te damos gracias, porque esto a mí sinceramente me ha hablado en el día de hoy. Y estos hermanos que están aquí reunidos en el día de hoy, a mí y a Débora nos han ministrado, nos han servido, nos han hecho sentir en casa, nos han saludado, nos han manifestado el amor de Cristo, y es lo que todos precisamos. Y te damos gracias por el privilegio de estar en el nombre de Cristo. Amén.